comentar muy rápidamente Santander, porque si ven ustedes el índice IBEX 35 ha subido poco este año, lleva un 2 y pico, ¿no? Contra el 8 y pico de la zona euro. Mucha gente lo atribuye a esta operación del Santander. Vamos a ver. El Santander, después de esta operación, es una enorme oportunidad de inversión. Y voy a explicar por qué. Miren, el año pasado, el Santander, cuando hay el cambio por el fallecimiento del señor Botín, entre la hija, hay una parte del mercado, también de cierto corte anglosajón, que no está de acuerdo con el cambio. Y no porque la hija, en este caso, sea competente o no, sino más o menos el mundo anglosajón dice, mira, si tú tienes una empresa con el 100%, que pase de padres a hijos, haz lo que quieras, si tienes el 50% también, haz lo que quieras, pero si tienes un 2, un 3, un 4%, una multinacional no puede pasar de padres a hijos. Y esto hay anglosajones que son radicales con el tema. Este anglosajón, cuando dice esto, de entrada, uno tiene una reticencia. No es fácil para un banco tener al mundo anglosajón en contra. El mundo anglosajón suele invertir mucho en bancos. Entonces hay un tema importante que es decir, y cuando hacen estas reuniones le pedían dos cosas al Santander. Dos. Uno, aumente capital. ¿Por qué? Porque iba un poquito más justo que los demás. Y dos, no reparta tanto dividendo. Esto lo pedían los inversores institucionales. Saben ustedes que antes del anuncio Santander repartía aproximadamente un 9%, no llegaba, ¿no? 8,8, una cosa así. ¿Cuál era la contestación del Santander? No, si no reparto tanto dividendo. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría de mis accionistas eligen cobrar en acciones. Y el año pasado hemos hecho los cálculos, 87% cobraron en acciones. Se amplió 880 millones de capital liberado. ¿Y cuánto pagó el Santander en caja para el dividendo? 900 millones, porque solo un 13% lo pedía. Entonces el Santander decía, no, hombre, no me haga usted pagar menos dividendos, que no lo pago, porque lo que hago es emitir acciones. Pero claro, ustedes saben, todos los que tienen acciones del Santander, por ejemplo, de otras, que la diferencia es que aquí quien escoge acciones no tiene retención fiscal y quien escoge caja tiene retención fiscal. Luego, había muchos inversores que cogían acciones solo por este tema. Este tema de la retención fiscal está en discusión. De hecho, están ahí. Y hay una especie de gente que cree que hay que poner la retención fiscal si cobras en acciones. Entonces, imagínense que esto se hace y de repente, de un día al otro, el 90% de accionistas del Santander escoge caja. El Santander podría llegar al extremo de pagar más dividendo incluso del que gana. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto, esto eran las conversaciones. Se hace esta operación a principios de este mes. Bien. ¿Y qué hace el Santander? Uno, paga más, baja el dividendo y amplía capital. 100% lo que le pedía el inversor institucional anglosajón. Hay quien piensa que esto lo hace el Santander con una finalidad más allá de la operación, que es precisamente para ganarse al inversor anglosajón y tenerlo de lado. Hoy han pasado pocos días y no podemos saber si se lo ha ganado o no se lo ha ganado. Lo que sí sabemos es que la operación esta para el Santander es buena. Fíjense, en un día para otro amplía capital, amplió 1.200 millones de acciones, cuando el año pasado había ampliado 880 millones de acciones, pero claro, aquí no ingresaba nada. Y aquí ingresa 7.500 millones. ¿Qué es mejor? Ampliar, hombre, son un poco más de acciones, pero no tantas más. Ampliar capital sin entrar dinero o ampliar capital entrando dinero. Porque todos los que han ido, los inversores institucionales que han ido, nosotros fuimos, hemos pagado los 6,18 euros, ¿no? Y es más, hubo prorrateo. Nos dieron el 60% de lo que pedimos. El 40% tuvimos que comprarlo los días siguientes en el mercado. Fíjense con esto, Santander va a tener que pagar más dividendo que antes. Antes pagaba 900, ahora lo ha bajado del 9% al 3%, mayoritariamente en caja, va a pagar 2.000 millones. Entonces, la acción del Santander, cuando se hace esta operación, al día siguiente cae un 14%. Alguien puede decir, bueno, ¿perjudica a alguien esta operación? Les voy a decir los dos únicos damnificados que hay aquí. Primero, aquellos accionistas, o sea, ese 13% que lo cobraba todo en caja. Porque estos cobraban un 9 en caja y ahora cobran un 3. Por cierto, de los principales accionistas que hacían esto, normalmente, ¿quién era? Familias endeudadas, que algunas habían comprado acciones de Santander para pagarlas con el propio dividendo de Santander. Estas familias endeudadas, algunas muy ilustres, ¿de acuerdo? Resulta que estas sí, bueno, pues tendrán que rehacer su planificación financiera. Y luego ha habido mucha polvareda, porque ustedes saben que esta ampliación no se ha hecho rápidamente, es decir, normal, como se hace en la mayoría, ¿no?
15 días, derecho de suscripción, sino que se ha hecho en pocas horas. Es lo que se llama un Accelerated Book Building. Accelerated Book Buildings hacemos cada semana. Lo que pasa es que al ser el Santander ha tenido más publicidad. Entonces, claro, el accionista puede decir, como usted ha hecho una colocación acelerada, yo no he tenido mi derecho de suscripción y no he podido venderlo. Cierto. Pero ¿de qué estamos hablando? Si hubiera habido derecho de suscripción, el valor teórico habría sido 0,062 euros. Luego, la pérdida real para el antiguo accionista es un 0,9. La acción ha caído un 14% en el mismo día. Luego se está recuperando. ¿Qué hemos hecho nosotros? Comprar con una sola finalidad. Volverlas a vender las acciones porque creemos que en este año van a volver al precio que estaban antes de la ampliación. Si esto más o menos es un 14% y lo conseguimos en menos de un año, pueden imaginar ustedes la TAE de la operación.